Esta historia llegó al canal de manera anónima. Venía en un archivo de texto sin firma, sin correo de regreso, sin nada que indicara quién la escribió. Solo una nota al inicio. No sé si esto me pasó a mí o si yo fui lo que le pasó a alguien más. Esto es lo que decía. Crecí en una casa donde no se hablaba de religión, pero sí de respeto. No respeto de iglesia, no de misas ni rosarios. Respeto de otro tipo, de cosas que no se ven. Mi abuela le decía, no meterse donde no le llaman. Y había un lugar específico en la casa donde esa regla se cumplía sin excepción. El cuarto de fondo. Era un cuarto pequeño, siempre cerrado. No tenía ventanas, solo una puerta de madera vieja con una cerradura que nunca se cambiaba. Mi abuela era la única que tenía la llave. Y nunca, en toda mi infancia, la vi entrar con alguien más. Yo le pregunté una vez, cuando tenía como 8 años, ¿qué hay ahí? Me miró seria, de una forma que no usaba conmigo. Cosas que trabajan, me dijo, y cosas que no deben despertarse. A esa edad uno no entiende, pero sí siente. Y yo sentía que ese cuarto no era como los demás. No era solo que estuviera cerrado, era que se sentía ocupado. Con el tiempo dejé de preguntar, pero nunca dejé de notar. A veces, en la madrugada, cuando todos dormían, se escuchaba algo, no ruido fuerte, no golpes, más bien, movimiento, como si alguien caminara despacio, arrastrando los pies. Yo pensaba que era mi abuela, hasta que una noche me levanté a tomar agua, y la vi dormida en su cuarto, pero el sonido seguía, venía del fondo. No fui, no era valiente, pero esa noche entendí algo que se me quedó grabado. El cuarto no estaba vacío, los años pasaron. Mi abuela murió cuando yo tenía 22. La casa quedó para mi mamá, y eventualmente, para mí. Cuando hicimos limpieza después del velorio, encontramos la llave. Estaba escondida dentro de una taza vieja, en la cocina. Mi mamá la tomó, la miró un rato, y dijo algo que en ese momento no entendí. Esto no se debió quedar aquí. Yo le pregunté si íbamos a abrir el cuarto. Me dijo que no, que ese cuarto se quedaba cerrado. Pero la curiosidad es una cosa difícil de matar. Pasaron semanas, luego meses, y la casa se sentía distinta sin mi abuela, más vacía, pero también más suelta, como si algo que estaba contenido ya no lo estuviera tanto. Los ruidos empezaron a ser más claros, más frecuentes. Ya no eran solo pasos, a veces eran susurros, no palabras completas, pero sí tonos, como alguien hablando muy bajito, justo del otro lado de la puerta. Una noche no aguanté, eran las 2 de la mañana, no podía dormir, y lo escuché otra vez. Esta vez, parecía que alguien estaba raspando la puerta. Me levanté, caminé por el pasillo, y me detuve frente al cuarto. El sonido paró, el silencio fue peor. Saqué la llave. No sé en qué momento la había tomado. No recuerdo haber ido por ella. La tenía en la mano. La metí en la cerradura. Y antes de girarla, escuché algo, desde adentro. Una voz. Por fin. No era fuerte, pero tampoco era un susurro. Era directa. Como si supiera exactamente que yo estaba ahí. Debí correr. Debí soltar la llave. Debí hacer cualquier otra cosa. Pero giré. La puerta se abrió. El olor fue lo primero. No era podrido, no era sucio, era algo más complejo, como mezcla de velas, hierbas, sangre seca y algo dulce, demasiado dulce. El cuarto era más grande de lo que recordaba. Eso no tenía sentido. Desde afuera se veía pequeño, pero adentro se extendía más. Había altares, muchos, figuras, imágenes, pero no eran santos como los de iglesia. Tenían formas humanas, pero torcidas, caras que parecían derretidas, ojos que no estaban donde debían. Algunas tenían ropa, otras, piel real. Di un paso adentro, y la puerta se cerró sola. No hizo ruido, solo se cerró. El aire se volvió más pesado. Sentí algo en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí, pero no había nadie, o eso pensé. Entonces vi el suelo. Había marcas, rasguños, círculos, símbolos, y entre ellos, manchas, oscuras, viejas, y otras, no tan viejas. Escuché un movimiento a mi derecha. Volteé. Una de las figuras se había movido, no mucho,
pero lo suficiente. Su cabeza estaba ligeramente girada. Antes no lo estaba. Ya entraste, dijo la voz. No supe de dónde venía. No había boca moviéndose. Ya eres parte. Sentí algo en el pecho, como presión, como si algo quisiera entrar o salir. Intenté abrir la puerta. No se movió. No se abre así, dijo la voz. Volté desesperado. ¿Qué quieres? Silencio. Luego, otra voz, distinta, más grave. Lo que dejó tu abuela, necesita dueño. Sentí frío. Ella lo cuidaba, dijo la primera voz. Ahora te toca. Yo no quiero esto, dije. Y entonces, todos los objetos del cuarto hicieron un sonido al mismo tiempo, un crujido, como si se tensaran. Eso no importa. Algo me tocó el hombro. Volteé, y lo vi. No tenía forma fija. Era como varias cosas juntas, manos, caras, fragmentos, y todas me miraban, al mismo tiempo. Quise gritar, pero no salió sonido. La cosa se acercó, y sentí su peso, no físico, interno, como si se metiera en mi respiración, en mis pensamientos, en mis recuerdos. Vi a mi abuela, pero no como la recordaba. La vi dentro de ese cuarto, hablando con eso, haciéndole promesas, dándole cosas. Entendí. Ella no lo encerró, lo contenía, y ahora, ya no había nadie haciéndolo, excepto yo. Desperté en el pasillo. La puerta estaba cerrada, la llave en mi mano. Pensé que había sido un sueño, hasta que vi mis manos. Tenían marcas, como si algo me hubiera sujetado desde dentro. Desde ese día, no volví a abrir el cuarto, pero ya no hace falta, porque ahora, escucho las voces, desde otros lados, desde los espejos, desde las paredes, desde mi propia cabeza, y lo peor, es que a veces, cuando hablo solo, no todas las palabras, las elijo yo. Si quieres, el siguiente puedo hacerlo aún más fuerte, más explícito, más ritual, o más realista tipo caso verídico que parece documental. Esto nos llegó en un mensaje de voz que después fue transcrito. La mujer que lo envió pidió que no usáramos su nombre, solo dijo que era de Veracruz y que lo que iba a contarle estaba pasando todavía. La grabación comenzaba con un silencio largo, y luego su voz, temblando apenas. Mi hijo tenía 6 años cuando empezó. Antes de eso era un niño normal, inquieto, sí, pero normal. Le gustaban los carritos, los dinosaurios, esas cosas. Dormía conmigo porque desde que su papá se fue le daba miedo la oscuridad. Nunca fue raro, nunca. La primera vez que noté algo fue una madrugada. No sé qué hora era, pero todavía estaba oscuro. Me despertó un sonido. Pensé que estaba hablando dormido. Es común en los niños. Pero cuando puse atención, no eran palabras que yo reconociera. Era como un murmullo, rápido, repetitivo. Me incorporé en la cama, y lo vi. Estaba sentado, con la espalda recta, los ojos cerrados, y las manos juntas, rezando. Pero no era un rezo, no era un Padre Nuestro, ni un Ave María, ni nada que yo le hubiera enseñado. Era otra cosa. Las palabras salían fluidas, como si se las supiera de memoria. Me acerqué. Hijo. No reaccionó. Seguí escuchando. Había algo en el tono, que no era de un niño. Era más grave. No la voz, el ritmo, la intención. Lo sacudí un poco. Despierta. Se detuvo. Abrió los ojos. Y me miró confundido. ¿Qué pasó, mamá? Le pregunté qué estaba diciendo. Nada, me dijo. Y se acostó como si nada. Pensé que había sido un sueño raro, que lo imaginé, pero al día siguiente, lo escuché otra vez. Esta vez no estaba dormido, estaba en el patio, jugando solo, y de repente, empezó a decir lo mismo, las mismas palabras, el mismo ritmo. De espaldas a mí, me acerqué despacio, y esta vez sí lo escuché claro. No entendí el idioma, pero había palabras que se repetían, nombres. Eso sí lo entendí, eran nombres, muchos, y no eran nombres de niños. ¿Quién te enseñó eso? Se volteó, sonrió, el señor del cuarto. Sentí algo frío en el estómago. ¿Qué señor? Apuntó hacia la casa, al cuarto de atrás, el cuarto donde guardábamos cosas viejas. Nunca le había gustado ese cuarto. Siempre decía que olía feo. Ese día, entró solo. No me gustó. Fui detrás. La puerta estaba entreabierta. Y él estaba adentro, de pie,
mirando hacia una esquina, como si alguien estuviera ahí. ¿Con quién hablas? Con él, dijo tranquilo. ¿Quién es él? Silencio. Luego dijo algo que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza. Dice que tú ya lo conocías. Sémelo todo. Yo nunca había metido a nadie ahí, nunca. Lo saqué del cuarto, cerré con llave. Esa noche no dormí, pensé en todo. En si alguien se había metido, en si era imaginación, en si mi hijo estaba inventando. Pero algo no cuadraba, los rezos. Eso no se inventa. Al tercer día, lo escuché reír, pero no era risa de niño, era más baja, más lenta. Entré a su cuarto, estaba sentado en la cama, mirando al espejo, pero no a su reflejo, a un lado. ¿Qué ves? A él. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo es? Se quedó callado, y luego dijo, no le gusta que lo describan. Esa misma noche, pasó algo peor, se despertó gritando, pero no era miedo, era dolor. Se agarraba el pecho, me está apretando, gritaba, lo abracé, y sentí algo, debajo de su piel, movimiento, como si algo se desplazara, no en la superficie, adentro. Lo llevé al doctor, no encontraron nada, nada, pero yo lo sentí. Los días siguientes, empezó a cambiar, ya no jugaba, ya no veía caricaturas, se sentaba, y murmuraba, por horas, a veces. Respondía preguntas que yo no hacía, no decía, todavía no, oh, dice que no estás lista. Una noche, lo escuché hablar conmigo, pero yo no estaba en el cuarto. Me acerqué a la puerta, y lo escuché, imitando mi voz. Sí, hijo, yo lo traje. Se me cayó el mundo. Entré de golpe, se quedó en silencio. ¿Qué dice? Nada, pero sonreía. Decidí llamar a alguien, una señora que me recomendaron. Decían que sabía de esas cosas. Vino, entró al cuarto, no dijo nada al inicio, solo miró, luego me dijo, aquí trabajaron algo. Sentí que me desmayaba. ¿Qué cosa? Un amarre, pero no de amor. Tragué saliva. ¿De qué? Me miró directo, de puerta. No entendí, hasta que me explicó. Hay trabajos que no son para dañar a alguien, sino para abrir. ¿Abrir qué? No respondió, solo miró a mi hijo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Una semana. Negó con la cabeza. No, lleva más. Esa noche se quedó. Dijo que había que cerrar lo que fuera que estaba abierto. Encendió velas. Rezaba, pero no como mi hijo. Esto era distinto, más tenso, más urgente. Mi hijo empezó a gritar. Desde su cuarto, corrimos. Estaba en la cama, pero no parecía él. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos abiertos, y su boca movía palabras, pero con otra voz. No lo toquen. No era voz de niño, era algo más, algo viejo. La señora retrocedió. Ya está adentro. Yo grité, sáquelo. No se puede sacar lo que ya hizo casa. Mi hijo volteó hacia mí, y sonrió. Tú abriste, dijo. Yo no hice nada. Sí hiciste. Y entonces recordé, algo que había olvidado, años atrás. Cuando estaba embarazada, fui con alguien, porque su papá ya se había ido, y yo estaba desesperada. Me hicieron un trabajo, para que no me faltara nada, para que nunca estuviera sola. Nunca pregunté qué era. La señora me miró. ¿Qué hiciste? No pude hablar. Mi hijo empezó a reír. No vino por él, dijo, vino por ti. Y entonces lo sentí, por primera vez, no en él, en mí, algo, respirando. Desde ese día, ya no sé quién cuida a quién en esta casa, porque a veces, cuando mi hijo duerme, soy yo la que empieza a rezar, en un idioma que nunca aprendí, y lo peor, es que cuando despierto, hay palabras que todavía recuerdo. Si quieres, el siguiente puede ser aún más oscuro, más gráfico o más realista tipo expediente prohibido. Esto lo mandó un hombre de Oaxaca. No quiso dar su nombre. Solo dijo que lo que pasó en la casa de su tía nunca se volvió a mencionar en su familia, pero que nadie logró olvidarlo. Mi tía Carmen no era una persona normal, no en el sentido de loca, sino en ese otro sentido, el que la gente evita decir en voz alta. Vivía sola en una casa vieja, a las afueras del pueblo. Una casa grande, de adobe, con patio interior y techo de lámina que crujía cuando hacía calor. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero siempre había gente que iba a verla. No entraban por la puerta principal, entraban por el lado, por el patio.
y casi siempre salían distintos. Mi mamá decía que mi tía ayudaba, pero nunca explicaba cómo. Tú no preguntes, me decía, y nunca agarres nada de su casa. Eso me quedó grabado, pero como todo lo que te dicen de niño, se va aflojando con los años. Cuando tenía 27, mi mamá enfermó. Nada grave al inicio, pero tampoco mejoraba, y sin decirlo directamente, todos sabíamos a dónde íbamos a terminar yendo, a casa de la tía Carmen. Fuimos un domingo, el camino de tierra estaba más seco de lo normal, y no se escuchaban animales, ni gallinas, ni perros, nada. Eso fue lo primero que me incomodó. Mi tía nos recibió como si ya supiera que íbamos. Pásenle, dijo. Ya estaba esperando. Eso tampoco me gustó. Adentro olía a algo fuerte, no feo, pero pesado, como mezcla de hierbas, alcohol y algo más. Mi mamá se sentó. Mi tía la miró un rato largo, sin tocarla, sin preguntarle nada. Luego dijo, si se puede, pero va a costar. Lo que sea, dijo mi mamá. Mi tía negó con la cabeza. No me refiero a dinero. Silencio. ¿Entonces qué? Pregunté yo. Mi tía me miró y sonrió. A veces, lo que se entrega, no es del que pide. Sentí un escalofrío. ¿Se hace o no se hace? Dijo mi mamá. Mi tía suspiró. Se hace. Nos pidió que saliéramos al patio. No pueden ver. ¿Por qué? Pregunté. Porque si lo ven, ya no se pueden desver. No insistí. Nos quedamos afuera. Pasaron minutos, luego horas. El sol bajó, y desde adentro, empezaron los sonidos. Primero, cantos. No eran canciones, eran repeticiones, palabras que no entendía. Luego, golpes, como algo pesado moviéndose. Y después, un sonido que no supe identificar. Algo entre un quejido y un hervido. Mi mamá no decía nada, solo miraba al suelo. ¿Qué está haciendo? Le pregunté. Lo necesario, respondió. Eso no me tranquilizó. Cuando por fin nos dejaron pasar, ya era de noche. La casa estaba más oscura, y el olor era más fuerte. Mi tía estaba sudando. Ya está, dijo. Mi mamá se levantó. Y ahora se cuida. ¿Cómo? Mi tía señaló una esquina. Ahí había una olla, de barro, grande, tapada. Eso no se toca, dijo. Pase lo que pase. ¿Qué tiene? Pregunté. Me miró directo. Lo que se sacó. Nos fuimos. Mi mamá empezó a mejorar a los días. Primero el ánimo, luego el cuerpo. En 2 semanas estaba como si nada. Y todos decidimos no preguntar más. Pero la olla se quedó en la casa, en la sala, en la esquina, tapada, siempre tapada. Al principio no pasaba nada, pero después empezaron los ruidos. De noche, desde la olla, un burbujeo, suave, constante. Pensé que era su gestión, hasta que una noche, la tapa vibró. Me acerqué. No debía, lo sé, pero lo hice. Puse la mano encima. Estaba caliente, demasiado caliente, como si algo adentro estuviera vivo. No la toques. La voz de mi mamá, desde atrás. ¿Por qué? No respondió, solo me jaló. Esa noche soñé con la olla, pero no como objeto, sino como un lugar, oscuro, húmedo, y lleno de algo que se movía. Al día siguiente, noté algo raro. La tapa estaba mal puesta, ligeramente ladeada. Yo no la había movido, mi mamá tampoco. Se está aflojando, dijo ella. ¿Qué? El trabajo. No me gustó cómo sonó eso, esa noche. El sonido cambió. Ya no era burbujeo, eran golpes, desde adentro. Y luego, algo más. Respiración, no metáfora, respiración real. Me levanté. Fui a la sala. La olla se movía, pequeños saltos, como si algo quisiera salir, y entonces, la tapa cayó, no de golpe, deslizándose, y vi adentro. No había líquido, había carne, pero no carne normal, eran partes, como si algo se hubiera formado, con pedazos, y se movía. Me quedé paralizado, y entonces, algo me vio. No tenía ojos, pero me vio. Sentí el contacto, directo, en la cabeza, y escuché algo, no con los oídos, adentro. Me sacaron, pero no me terminaron. Grité. Mi mamá llegó, vio la olla, y supo. La abriste. No fue pregunta, fue confirmación. Intentó taparla, pero algo desde adentro empujaba, y salió. No completo, pero lo suficiente. Un brazo,
si es que se le puede llamar brazo, hecho de partes distintas, moviéndose, buscando. Mi mamá rezaba, pero no funcionaba. No era para aquí, decía. No era para aquí. La cosa empezó a arrastrarse, dejando un rastro oscuro, y entonces entendí. Eso no se quedó en la olla. La olla lo contenía, pero lo que salió, ya no necesitaba la olla. Esa noche, salimos de la casa, no volvimos. Mi tía murió a los meses. Dicen que sola. La casa sigue ahí, pero nadie entra, porque a veces, en las noches, se ve luz adentro, y algo, golpeando desde dentro de la tierra, como si lo que quedó, todavía estuviera tratando de armarse. Y si algo aprendí, es que hay cosas que no se deben contener, porque cuando salen, no regresan a donde estaban, buscan dónde terminar de existir, y a veces, ese lugar, eres tú. Esto nos lo envió un hombre del estado de Hidalgo. Dijo que lo escribió porque ya no puede dormir tranquilo y que lo único que quiere es que alguien más entienda por qué abandonó su tierra sin volver atrás. Mi padre siempre dijo que la tierra escucha. No lo decía como metáfora, lo decía en serio. La tierra sabe quién la trabaja y quién la ensucia, decía. Y también sabe cobrar. Yo crecí con eso, pero nunca fui creyente. Para mí, la tierra era tierra. Sembrar, regar, cosechar. Nada más, hasta ese año. Fue después de la sequía, una de esas que parten la tierra como si fuera barro seco. Perdimos casi toda la siembra. El maíz no levantó. Los frijoles se murieron antes de tiempo. Y con eso, se nos fue el dinero. Mi padre no lo soportó. Murió ese mismo año. Quedé yo solo con el terreno, y con la deuda. Fue entonces cuando apareció don Eliseo. Nadie en el pueblo sabía de dónde venía. Solo que llegó caminando, con un morral y un sombrero viejo. Se me acercó una tarde, sin rodeos. Tu tierra está cansada, me dijo. Como todas, respondí. Negó con la cabeza. No, la tuya está abierta. Eso no lo entendí. ¿Abierta a qué? Me miró, y sonrió. A lo que le pongas. Debí ignorarlo. Pero cuando uno está desesperado, escucha cosas que en otro momento no escucharía. ¿Y qué le pongo? Algo que si crezca, dijo. Esa noche fue a mi terreno. No llevó herramientas, no llevó semillas, solo un frasco, pequeño, de vidrio oscuro. Esto es lo que necesitas, me dijo. ¿Qué es? No preguntes eso. Ya había escuchado esa frase antes en la vida, y nunca termina bien. Pero aún así, acepté. Me dijo que lo enterrara en medio de la milpa, sin abrirlo, sin verlo, y no regreses esa noche. Lo hice, porque no tenía nada que perder, o eso creía. A la mañana siguiente, la tierra había cambiado, no mucho, pero sí lo suficiente. El suelo estaba más oscuro, más húmedo, como si hubiera llovido solo ahí. Pensé que era buena señal. Sembré, y en 3 días, brotó. Eso no es normal, el maíz tarda más. Pero esto, no era normal, crecía rápido, demasiado rápido. En una semana ya me llegaba a la cintura, en 2, me pasaba. El color era distinto, más verde, más brillante, casi, vivo de otra forma. La gente del pueblo empezó a notar. ¿Qué hiciste? Me preguntaban. Nada, y no mentía, pero algo no estaba bien. Lo empecé a notar en las noches. La milpa sonaba, no como el viento, sino como movimiento, como si algo caminara entre las plantas. Pensé que eran animales, pero una noche, salí con lámpara, y no había nada, pero el sonido seguía. Luego vino el olor. No era desagradable, era dulce, pero demasiado, como fruta pasada, como algo que está a punto de pudrirse. Y después, los sueños. Soñaba con la milpa, pero no desde afuera, desde adentro, caminando entre los talos, sintiendo cómo me tocaban, no el cuerpo, más adentro. Una noche, en el sueño, uno de los talos se abrió, como si fuera piel, y vi dentro, había carne. Desperté sudando. Al día siguiente, fui al campo, y vi algo. Uno de los talos estaba abierto, no completamente, pero sí lo suficiente, y adentro, no había fibras, había algo húmedo, palpitando. Me alejé, no volví ese día, pero el crecimiento no se detuvo, al contrario, se extendió, más allá del terreno, hacia los bordes, como si buscara más espacio. Intenté cortar, pero cuando metí el machete,
El sonido no fue de planta, fue como cortar carne, y el líquido que salió no era savia, era oscuro, espeso. Esa noche, alguien tocó mi puerta. Era don Eliseo. Ya empezó, dijo. ¿Qué cosa? A agarrar forma. Sentí un hueco en el estómago. Que sembré. Me miró. Y por primera vez, no sonrió. No sembraste. Lo despertaste. Quise sacarlo. Desenterrar el frasco. Fui al centro del terreno. Cavé. No encontré el frasco. Encontré algo más. Una cavidad. Y dentro, algo que respiraba. No era grande, pero estaba creciendo. Y latía. Entonces lo entendí. La milpa no estaba creciendo de la tierra. Estaba creciendo. De eso. Corrí. Esa noche no dormí. Pero lo peor vino después. Empecé a sentirlo. En mí. Primero. Un cosquilleo en el pecho. Luego. Presión. Como si algo se acomodara. Y una mañana, escupí. Y salió. Una semilla. Pequeña. Pero caliente. La tiré. Pero al caer al suelo, se movió. Y se enterró sola. Ese día me fui. Dejé todo. La casa. La tierra. Todo. No volví. Pero hay gente del pueblo que dice que la milpa sigue creciendo, aunque ya nadie la trabaja, que ahora cubre más terreno, y que en las noches se escuchan cosas, no animales, algo más. Y yo ya no puedo acercarme a la tierra, porque a veces, cuando piso suelo húmedo, siento que algo debajo me reconoce y empuja, como si quisiera volver a salir, porque hay cosas que no se siembran para cosechar, se siembran para crecer, y cuando crecen, no importa dónde estés, siempre encuentran la forma de volver a enraizar en ti.